dirigiendo y participando en proyectos de investigación nacionales e internacionales, formando investigadores a través de la dirección de tesis a nivel de posgrado, y es autor de más de 160 publicaciones científicas. Su especialidad es la edafología, con énfasis en química de suelos y nutrición de plantas. Sin embargo, en la última década, su interés principal ha sido la química ambiental, en especial el carbono del suelo y su relación con el cambio climático. Es por ello que hoy nos va a hablar sobre captura de carbono y restauración de suelos volcánicos endurecidos. Les pedimos a los asistentes apagar los micrófonos y a través del chat realizar las preguntas. Al finalizar la exposición tendremos la ronda de preguntas y discusión del tema expuesto. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta presentación. Probablemente, Ingrid, notaste que invertí el orden del título que ustedes me habían sugerido, que era captura de carbono y restauración, pero yo creo que primero tenemos que restaurarlos para poder capturar el carbono. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría contar un poco de la historia de qué son estos suelos volcánicos endurecidos, particularmente aquellos que estamos o tenemos aquí en México, y que también, como voy a mostrar, se presentan en otras partes del mundo. Entonces, la idea fundamental de este trabajo comienza con dos proyectos financiados por la Unión Europea que tuvieron lugar entre 1989 y 1993. El primero, que se dedicó fundamentalmente a estudiar la génesis y características y la rehabilitación. Yo creo que el título rehabilitación está equivocado, porque realmente nunca fueron suelos, como lo voy a explicar, y lo que hicimos fue habilitar estos terrenos que prácticamente no servían para ninguna cosa y utilizarlos para la agricultura. Hicimos dos simposios internacionales. Los trabajos que se publicaron en esto están en las dos primeras publicaciones que ustedes pueden ver aquí, uno de Terra, y en un simposio especial que hicimos en el año 1992, cuando se realizó el primer congreso de suelo en América Latina, en Acapulco, México. Posteriormente tuvimos un segundo proyecto también financiado por la Unión Europea en combinación con Orstom, hoy día la IRD, que es un proyecto sobre agricultura alternativa que abarcó otros países como Guatemala, fundamentalmente Nicaragua, Ecuador y también en Chile, y voy a mostrar. Producto de esa segunda parte, existe un libro que se llama Suelos volcánicos endurecidos, y una publicación sobre la parte agronómica de estos proyectos. Ahora, quisiera un poquitito justificar los proyectos de recuperación de suelo volcánico endurecido, particularmente en México, porque seguramente Cristian va a hablar. No mencioné al principio que este es un trabajo colaborativo entre la mayoría de las personas que participamos en esto. No puedo incluir a todos, pero los que tuvimos principal acción son los que están en la transparencia principal. En el caso específico de México, nosotros tenemos un país que tiene aproximadamente 200 millones de hectáreas. Sin embargo, la tierra agrícola cultivable de México solamente son 21 millones de hectáreas. Oficialmente aparecen más, pero los que se cultivan año con año son 21 millones, lo que cubre aproximadamente el 11% de la superficie nacional. La población del país es hoy día de 127 millones de habitantes y se encuentra fundamentalmente concentrada en la parte fundamental, en el eje neovolcánico del país. Aquí se me fue esto, una cosa, mil perdones. Entonces, decía que gran parte de la población se encuentra concentrada en el eje neovolcánico transversal, que lo voy a abreviar ENB. El problema fundamental del país es que la relación tierra cultivable-población es aproximadamente de 1.16 hectáreas per cápita, lo que quiere decir que cada mexicano tiene, para que producción de alimento in situ en México,
alimentos producidos por el sector agrícola, no por el sector ganadero, aproximadamente 1.600 metros cuadrados. Entonces hay un déficit de tierra cultivable y por eso estos proyectos fueron financiados, yo diría, generosamente por la Unión Europea. Y trabajamos fundamentalmente en 2 estados que están en la parte central del país. En la foto que ustedes ven, tenemos un paisaje típico de lo que son los suelos volcánicos endurecidos. Tienen un alto grado de erosión y desde aquí, como ustedes van a poder ver en otras fotos que voy a presentar más adelante, se han habilitado terrenos para su cultivo. Estos terrenos que llamamos suelos volcánicos endurecidos tienen distintos nombres en diversos países de América Latina. En México se llaman tepetates, en Nicaragua se llaman talpetates, en Ecuador se llaman cangagua. Los sillares en Perú tenemos un poco de duda porque no se trabajó intensamente, pero sí son materiales volcánicos. Y en Chile tenemos lo que ustedes llaman fierrillo uñadis, que no estoy muy seguro que exactamente podemos clasificarlos de una manera similar como nosotros lo hicimos con los tepetates. En México, el término tepetate es un término vernáculo que se refiere a una capa endurecida, lo que quiere decir que en términos del vulgo, la palabra tepetate significa mucho más allá que lo que nosotros hemos definido como material tepetatoso, que tiene una definición científica que se las voy a señalar un poquitito más adelante. Originalmente, y estoy hablando de por allá por los años 50, 60, se pensó que los suelos volcánicos endurecidos eran loess, ¿ya? Y que se habían formado después de los periodos de la última glaciación. Hoy, sin embargo, se acepta que son depósitos piroclásticos más o menos consolidados, ¿ya? Que tienen 3 formas de consolidación, fundamentalmente 2, uno son de carácter geológico y otros de carácter edafológico, ¿sí? Existen otras formas de endurecimiento que no las voy a mencionar porque estas son las 2 formas principales que le acabo de mencionar. Aquí les presento distintas escenas de suelos volcánicos endurecidos en varios países del mundo, por ejemplo, en México y el área en términos de kilómetros cuadrados que ha sido estimada porque realmente nadie ha dedicado a medirlo exactamente. En Nicaragua, que es donde lo llamamos talpetate, en Salvador y Honduras también se llaman talpetate, no está reportada la superficie. En Ecuador se llama Cangagua y existen alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Yo creo que son mucho más. Si alguien de Ecuador está escuchando esto y nos corrige, se lo agradeceríamos mucho. En Chile, las estimaciones hablan de 4.750 kilómetros cuadrados de ñadis y de algunas tobas. En Perú, estos sillares serían alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados. En Colombia, donde hay suelos volcánicos endurecidos, se estima que son entre 12.000 y 15.000 kilómetros cuadrados. Todo esto está publicado en el último libro que les mencioné, que fue la, el libro donde se publicaron las conclusiones de los 2 proyectos financiados por la Unión Europea. En México, quiero explicarles que este término de tepetate tiene un origen muy antiguo. Como les decía, es un nombre de esto quiere decir chica, un sinónimo, y desde el punto de vista etimológico, que les acabo de mencionar, pero también se puede considerar que se trata de material que puede ser mejorado y habilitado. Esto quiere decir que la habilitación de los tepetates tiene un origen bastante más antiguo y nosotros no hemos descubierto relativamente nuevo. Quiero señalarles, porque esto es una parte importante de la historia,
que en México la clasificación de suelos data desde varios siglos atrás, desde el tiempo de los mayas y particularmente en tiempos de los aztecas. Los aztecas tenían mapas de suelos y los tepetates estaban claramente clasificados dentro de estos mapas de suelos. Los mapas eran hechos normalmente de escala predial. Tuvimos la suerte de contar con una gran investigadora, Barbara Williams, de Estados Unidos, que vino aquí y trabajó muchos años con colegas mexicanos en esto de identificar estos mapas antiguos y tratar de entender por qué los aztecas habían identificado estos materiales. Si nosotros visitamos algunos de los códices, que son los libros en los cuales esta gente anterior a la llegada de los españoles hacía clasificación de suelo, encontramos estos glifos, ¿ya? Donde están identificados y que hoy día sabemos perfectamente bien qué se refieren. Se refieren a tepetates arenosillosos, tepetates arcillo-arenosos, tepetates limosos. Eso, a ese grado ya se tenían sistemas de clasificación bastante rudimentarios por parte de esta gente. La razón no fue científica. La razón fundamental es que los aztecas cobraban impuestos en función de la calidad de los suelos. Ustedes pueden imaginar la trascendencia que eso tiene desde el punto de vista histórico, pensar que esta gente ya en esos tiempos se preocupaba de cobrar impuestos en función de la calidad de los suelos. Entonces, desde un punto de vista vernacular nuevamente, porque todavía no he definido qué son los tepetates, ellos y el vulgo, normalmente el pueblo mexicano, identifica estos materiales que llamamos tepetates como con los colores blancos, colores amarillos, colores rojos, que hoy día hemos tratado de asimilarlos entonces a la parte científica. En estudios recientes, estoy hablando de los últimos 40 años, los conocimientos que hemos adquirido han permitido que nosotros definamos este material piroclástico endurecido por estas condiciones geológicas y edáficas en dos tipos que son los que nos interesa fundamentalmente a nosotros. El tepetate tipo fragipán, que es el apto para habilitarse para la agricultura, y el tipo duripan, que es más parecido a los sillares que ya mencioné de Perú, que son fundamentalmente aptos para la construcción. Si ustedes se meten en las páginas de internet y ponen tepetate, se van a dar cuenta que el 95% de las entradas que encuentran sobre el tepetate son de este tipo de uripán, porque se han usado tradicionalmente para la construcción, haciendo especies de ladrillos y otro tipo de materiales muy utilizados. Voy a abrir un paréntesis. Tuvimos la oportunidad de colaborar con la gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos invitaron a un proyecto que ellos tenían, y no sé si ustedes saben que la famosa pirámide del Sol en una de las ruinas cercanas que hay por aquí a la Ciudad de México, tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, 9 estructuras sobrepuestas una encima de la otra, y entre cada una de estas estructuras tenían tepetate, y ese tepetate era del tipo duripan. Entonces, como quiero mencionar que este material se ha usado desde tiempos prehistóricos en entonces la construcción de las habitaciones ceremoniales y las habitaciones humanas. Bueno, pasando específicamente a la parte que nos interesa, tengo en la pantalla, tienen ustedes un mapa de lo que es México. Yo quiero mencionar aquí, no sé si ven mi cursor, México está lleno de cadenas montañosas. Esta es la Sierra Madre Oriental, la que estoy señalando con mi puntero. Esta es la Sierra Madre Occidental. Aquí tenemos la cordillera de la zona de Baja California. Y esta parte que tenemos aquí, que es el eje neovolcánico central, que cruza prácticamente de un extremo a otro, y en esta parte es donde habita aproximadamente un tercio de todos estos 127 millones de habitantes que yo les estaba señalando. Veintitantas personas, veintitantos y tres específicamente
las placas fundamentalmente que coinciden aproximadamente esta zona, lo que además de eso lo hace un terreno tremendamente susceptible de sufrir sismos o seísmos, si es que hay alguien de España que me está escuchando. Y ustedes pueden ver aquí, y lo voy a mostrar un poco más detalladamente, todos estos triangulitos rojos que estoy señalando corresponde a estructuras volcánicas, aparatos, edificios volcánicos que están tremendamente activos, probablemente como consecuencia del choque que tenemos la placa entre la placa de Norteamérica con la placa de Cacos, que es lo que yo tengo aquí abajo. Entonces, eso explicaría por qué tenemos tanta actividad volcánica. No tenemos solamente suelos endurecidos, estos son un caso muy especial de los suelos volcánicos, pero a lo largo de todo esto que corre a lo largo del paralelo 19 norte, tenemos entonces la ubicación de los suelos volcánicos y de los suelos volcánicos endurecidos. Aquí tienen una vista muy parecida. Ya se les señalé que este eje neovolcánico, que tiene varios nombres, eje volcánico transversal, cordillera neovolcánica, Trans-Mexican Volcanic Belt en inglés, y en este caso específico tiene una superficie, que es lo que estoy señalando aquí, con el óvalo rojo de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados. La distancia que hay desde la zona oriental, aquí cerca de Veracruz, hasta el estado de Michoacán, en este otro lado de Colima, tenemos entonces aproximadamente 880 kilómetros de longitud, que son donde están distribuidos la mayor concentración de suelos volcánicos. Hay otro eje neovolcánico en la zona sur, que es la cordillera del sur, que también tiene volcánicos que están en el límite entre Guatemala y México, y ahí hay algunas fotos que estoy mostrando correspondientes a esos otros edificios volcánicos que tenemos en el país. Solamente para que ustedes se ubiquen, aquí está la Ciudad de México, y aquí está la distribución de estos volcanes, que la mayoría de ellos están en esta zona neovolcánica del país, que está entre los estados de Oaxaca y los estados de Jalisco y el estado de Guanajuato y el estado de Veracruz, y todos estos son los volcanes, algunos de ellos activos, como el Popocatépetl. Todos los días el Popocatépetl está emitiendo cenizas volcánicas que cubren ciudades como Puebla, Estado de México y otras pequeñas ciudades muy cercanas. En esa zona, en todo este eje, no solamente en el entorno, vive aproximadamente un 50% de la población en el entorno de todos estos volcanes, o sea, alrededor de 50 millones o 55 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Como ya lo expliqué, aquí hay una foto para que ustedes puedan ver el grado de erosión que tenemos en estos suelos volcánicos, es bastante grande. Aquí podemos ver los suelos que alguna vez se depositan, no todos los tepetates los consideramos suelos. Los tepetates son unas estructuras muy particulares que en lo personal, y en esto puedo discrepar de mucha gente, no los podemos considerar suelos, ¿ya? Porque nunca, en algunos casos, lograron tener una vegetación o actividad biológica para poderlos considerar como suelos. Son estructuras, capas endurecidas y producto, como digo, de depósitos de materiales magmáticos que han venido ocurriendo a lo largo de los siglos. Déjeme decirle que hemos identificado, al final voy a darle agradecimiento a algunas de las personas que trabajaron activamente en esto. Hay un corte en la carretera México-Texcoco que cruza sobre el eje neovolcánico, donde logramos identificar aproximadamente 20 depósitos distintos de estos materiales piroclásticos, y todos están ubicados en el eje neovolcánico central. Entonces hay piroclastos, hay un error, me perdonen, y cenizas, que este es el material parental, que unido a condiciones climáticas, fundamentalmente que son las típicas de esta zona, 6 meses de clima húmedo y 6 meses de clima seco, favorecieron la formación de estos capas endurecidas que llamamos tepetates. Sin embargo, esta foto les da una idea
de cómo nosotros vemos la superficie en las zonas donde ya se ha erosionado, donde se han perdido una cantidad impresionante a veces de metros ya de material volcánico. Tienen características físicas muy particulares, entiendes tú, características mecánicas, químicas y biológicas. Yo no voy a hablar de las dos primeras, espero que Cristian Prat puede hacerlo, si así me lo ha hecho saber, que él en una próxima conferencia va a hablar un poco más sobre esto y lo va a hacer extensivo a otros países como el caso de Nicaragua, el caso de Ecuador fundamentalmente. Todas estas condiciones características que acabo de mencionar presentan o le confieren a este tipo de materiales serias restricciones para el desarrollo de los cultivos. Primero que nada, porque son suelos que tienen una alta densidad, presentan una baja conductividad hidráulica, no retienen prácticamente nada de humedad, tienen muy baja fertilidad, no tienen materia orgánica o es muy escasa la presencia de esta, y por supuesto, al no haber una fuente de energía como el carbono, la vida microbiana es relativamente básica. O como ustedes pueden ver, ahí no se puede hacer agricultura. Vuelvo a insistir que una de las razones fundamentales por las cuales nosotros estamos trabajando en ello es porque hay un déficit de tierras de cultivo y tenemos sobrepoblaciones. En los dos estados que trabajamos, que es el estado de Tlaxcala y de México, tienen una densidad poblacional tremendamente alta y existe una necesidad imperiosa de tener mayor tierra de cultivo para que esta gente no se venga a habitar en los suburbios de las ciudades, creando problemas muy serios desde el punto de vista de transporte, abastecimiento, sanidad, etcétera, etcétera. Este trabajo, que es producto de la propuesta del doctor Paul Quantin, que es uno de los inspiradores de estos proyectos y que forma parte de la tesis doctoral de la doctora Hidalgo, muestra claramente cómo podemos ubicar los tepetates en un paisaje. Este es un corte que nosotros hemos realizado y aquí tenemos, por ejemplo, la Sierra Nevada, que está dentro de este eje neovolcánico y que abarca también el Valle de México y de Tlaxcala. Como pueden ver ustedes, las partes altas, aquí tenemos que en la parte serrana, donde tenemos alturas de aproximadamente, qué sé yo, 3.000 metros de altura. En esta zona tenemos la presencia de andosoles. Más abajo, en la parte superficial, tenemos Cambisoles y Feozem. Pero abajo, donde no se ha perdido el Cambisón y el Feozem, tenemos esto que yo estoy señalando aquí, que es la parte negra, la distribución y la ubicación de los tepetates. Estos piedemont tienen pendientes muy distintas. En la parte media tenemos aquí pendientes del 7 al 10%, y por supuesto que en la parte alta, donde no tenemos abundancia de tepetate o prácticamente no hay de ellos, sino que tenemos solamente suelos volcánicos. Estos suelos que acá estoy mencionando aquí, los cambisoles y los feocem, en el caso específico de este corte, son entonces suelos asociados a estas estructuras que se encuentran inmediatamente abajo, como lo muestran todas las fotografías que tengo. De estos tepetates identificamos nosotros, como ya lo adelanté, dos tipos. El tipo fragipan, que es frágil cuando está húmedo y que es duro cuando está seco. Estos son entonces los suelos que nosotros tratamos de habilitar para la agricultura. Los cementantes fundamentalmente identificados en estos son arcillas, más sílice y carbonato, lo que va a dar origen a lo que voy a explicar en un minuto más, lo que nosotros llamamos los tepetates con carbonato de calcio y los tepetates sin carbonato de calcio. Esto evidentemente afecta el pH que nosotros encontramos en estos materiales. En esta corte yo no tengo los tepetates tipo Duripan. ¿Por qué? Porque en el proyecto no nos interesaron realmente y son aquellos que se usan fundamentalmente para la construcción, como les acabo de señalar en una transparencia anterior. Estos Duripanes o tepetates tipo Duripan son duros en seco y son duros en húmedo. Entonces, su cementación es muy fuerte, fundamentalmente provocada por sílice, y en este caso no lo tengo presente en este transeco.
La parte basal de este corte aquí está lo que se llama el lago de Texcoco. Era un lago, hoy día está prácticamente seco. Ahí empezó a construir el aeropuerto y afortunadamente lo tuvieron que desechar porque realmente se inunda. No obedecieron las instrucciones de los científicos y cometieron un error en tratar de establecer este nuevo aeropuerto internacional que iba a recibir a 120 millones de pasajeros al año y se invirtió mucho dinero y tuvieron que cancelarlo por las condiciones, como digo, de este material. Bueno, aquí quiero mostrarles, esto es una foto que proviene de la tesis de la doctora eh, Hidalgo, y que con la colaboración de su profesor guía, el doctor Paul Quantan, identificaron en este mismo transecto que yo le acabo de señalar. Les voy a mostrar un perfil tipo inmediatamente después, pero quiero señalarles que aquí tenemos 3 de estas 20 series, ¿ya?, que las hemos llamado series T1, serie T2, serie T3, que son las que realmente hemos trabajado. Desde un punto de vista del lenguaje popular, esta serie T1 corresponde con los tepetates blancos y la serie T2 corresponde con los tepetates amarillos y la serie T3 con los tepetates que son mucho más rojizos, y eso está determinado por la condición mineralógica de cada uno de ellos. Dentro de estas series ya tenemos una especie de subseries donde se encuentran los tepetates, que son estos que están identificados aquí, ya para el propósito del gráfico, y tenemos entonces que cada una de estas series tiene edades aproximadas, porque no todas han sido datadas específicamente. En el caso del T1, nosotros tenemos que son de aproximadamente 10.000 años, el T2 tiene más de 13.500 y la T3 entre 20.000 y 40.000 años, y todos son, como digo, flujos piroclásticos, ¿entiendes tú?, de distintos colores. Aquí son blanquicos, yo le puse amarillentos, realmente son colores rojizos, y estos de arriba prácticamente han desaparecido. Y encima de todo esto tenemos una capa holocénica, que es lo que está señalado aquí como la capa H. Bueno, aquí hay un corte para que ustedes vean cómo se presenta en el paisaje este tipo de estructuras, ¿ya? Veamos. Y tenemos aquí entonces la distribución. No voy a entrar a detallarlo esto, claramente está en la tesis de la doctora Hidalgo, y tenemos entonces desarrollo de algunos materiales que hoy día podrían ser considerados suelos, o suelo este es material coluvial, después tenemos material vértico, y aquí tenemos estos paleosuelos, entiendes tú, que son la serie T2A, T2B, etcétera, etcétera, que son las que nosotros hemos estudiado en mayor proporción. Voy a dejar que Cristian hable sobre eso. Miren ustedes esto, lo que ustedes ven aquí atrás probablemente son pequeños volcanes que se generaron en algún momento de la historia, y aquí tenemos distintas capas de tepetates, que la foto no está muy buena. Después le explicaré por qué, si es que tengo tiempo, pero dentro de estas series tenemos, por ejemplo, en la serie T2, tenemos suelos con carbonato de calcio, sin carbonato de calcio, y aquí tenemos la proporción de cada uno de ellos. No voy a entrar a discutir esto, solamente quiero señalar que hemos podido identificar dentro de estas series, la T2 y la T3, y la T1, aquellos que tienen carbonato de calcio y otros que no tienen carbonato de calcio. Entonces, en el estado de Tlaxcala, la identificación que aparece, hoy día tenemos más información que eso, todavía se utilizaba esta denominación de gris claro, café amarillo, café claro o rojizo, etcétera, etcétera, para identificar los distintos tipos de sistemas. Bueno,
las características químicas de los tepetates, solamente quiero mencionar que nuevamente aquí tengo los sin carbonato SC, con carbonato CC, tanto de la serie T2 como la serie T1, y ustedes pueden ver entonces que los que tienen carbonato, e incluso aquellos que nosotros consideramos que no tienen carbonato. Lo que pasa es que cuando decimos que no tienen carbonato, quiere decir que no tienen carbonato libre. Estos que tienen pH 8,4, 8,8, quiere decir que hay carbonato libre en el sistema y por eso tenemos este tipo de pH. Los pH en agua son ligeramente inferiores, en este caso, que son los que a nosotros, perdón, el cloruro de potasio no normal, como es natural, porque tenemos sales disueltas en la solución de suelo, son ligeramente inferiores. Entonces, la otra cosa que quiero destacar, que es lo que tengo aquí en rojo, estos materiales originales, así, todavía no habilitados para la agricultura, tienen concentraciones de carbono y de nitrógeno que son ridículamente bajas, y evidentemente que esto tiene que ser el objetivo fundamental de la habilitación de los sistemas, igual que la parte del fósforo, en este caso medido por el método de Olsen, que solamente encontramos trazas, ¿ya? Y además de eso tenemos alguna cantidad de calcio, que aquí la estamos llamando intercambiable, pero probablemente es más calcio soluble, que en este caso específico se mezcla con la forma intercambiable. Entonces, todos estos materiales de todas estas series que le acabo de mencionar han sido muestreados y han sido analizados químicamente en el laboratorio, y encontramos que, como digo, que sí tienen algunas características que son importantes, como capacidad de intercambio catiónico. Aquí dice porcentaje, mil perdones, debería decir centimoles por... No quiero corregir. Ok, aquí tenemos, les voy a mostrar una serie de paisajes típicos. Fíjense ustedes, estos son realmente verdaderos monumentos a la erosión, como lo llama uno de nuestros colegas mexicanos. Ustedes pueden ver aquí esta capa, que es la capa normalmente holocénica, si mal no recuerdo, eso es lo que tengo aquí, donde eran cenizas actuales, material coluvial, y aquí empezamos a tener las distintas series de tepetate, y como digo, hemos encontrado hasta 20 series distintas en algunos cortes, y aquí hay un acercamiento de lo que les estoy tratando de mostrar para que ustedes puedan ver cómo es el sistema. Esta es la superficie de los tepetates no habilitados para la producción. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que nosotros hemos hecho. Aquí fue instrumental el primer proyecto y el segundo proyecto de la Unión Europea, donde Cristian Prat trabajó muchísimo en colaboración con los colegas mexicanos. Y como pueden ver ustedes, esto era lo que originalmente teníamos, y con ayuda de estos Caterpillar de 4 y con un Reaper profundo, normalmente hasta 40 centímetros de profundidad, se procedió primero a emparejar todos estos grandes procesos erosivos que teníamos, y de aquí entonces se empezó a agregar materia orgánica y a hacer todo el proceso de habilitación para poder transformar estos materiales que eran absolutamente improductivos en materiales fértiles que pudieran proporcionar algún tipo de oportunidad a los pequeños productores. Esta habilitación de los tepetates, aquí hay otra foto. Primero que nada teníamos que roturarlo, y esto nos dejaba fragmentos que no eran todavía estructuras bien definidas, ¿sí? Que no eran agregados propiamente tal, era un sustrato prácticamente inerte, entonces había que estabilizarlo primero, y eso lo logramos mediante la adición de materiales orgánicos y adición de algunos productos inorgánicos, porque era necesario entonces generar una cierta tipo de estructura. Y en esa generación de estructura es donde nosotros empezamos a encontrar que había el potencial para capturar carbono, del cual voy a hablar un poco más adelante. Una vez que estos tepetates fueron habilitados, entonces se empezaron a hacer una serie de experimentos de carácter agronómico. Obviamente que lo primero que se trató de hacer es sembrar maíz aquí, pero resultó que el maíz no era el mejor cultivo, ¿ya?
para este tipo de cosas, había que buscar otras plantas que se adaptaran con mayor, te diré, facilidad en este tipo de situaciones. Como ven ustedes, aquí tenemos prácticamente las terrazas que se formaron. En muchos casos, y esto en tiempos pretéritos, nosotros observamos que desde muy antiguo se habían construido este tipo de terrazas y entre cada una de estas terrazas se había establecido estos agaves que tienen muchas funciones. Algunas de ellas, como digo, es que producen un agua azucarada que se fermenta y es una bebida ancestral en México que se llama pulque y que todavía se consume en los medios ambientes más o menos de manera cotidiana. La cubierta de estos materiales se usa para cierto tipo de preparados gastronómicos, entonces tiene múltiples usos este material y era una excelente barrera para evitar la erosión, de la cual no voy a hablar porque sé que Cristian va a hablar un poco más allá. Entonces, aquí podemos ver nosotros lo que le acabo de decir, se establecieron distintos sistemas de manejo, voy a volver una atrás. Nuestras referentes siempre fueron los tepetates, que es lo que estoy señalando aquí, rotulados sin cultivar para poder adaptarlo, y aquí existen distintos tipos de manejo que no tengo tiempo para señalarlos, pero solamente quiero mencionarlos, que utilizamos desde cultivos de flores hasta cultivos frutales o establecimiento de cultivos perennes y otros tipos de sistemas. Y en el otro extremo de nuestros estudios siempre teníamos los suelos que nos ayudaban para ver cómo iban progresando. Estas fotos corresponden a las parcelas que estableció Cristian Prat aquí en México. Utilizábamos pues, algún tipo de cereal de grano pequeño y posteriormente algunos materiales, estos son muy típicos de México, se consume mucho, es un amaranto cruentus en este caso, es el amaranto rojo, y aquí hay otro tipo de cultivo, y como ven ustedes se ensayó con mucho hasta que finalmente se llegó a la conclusión que lo ideal era tener cultivos, entiendes tú, que fijasen nitrógeno. Por ejemplo, se usó mucho el cultivo de haba y que además de eso un cultivo resistente a los primeros fríos del invierno, y lo ideal era que tuvieran muchas raíces para que formaran entonces esta materia orgánica que los tepetates no tenían. Esto era el material original, como ustedes pueden ver aquí, y esto es lo que posteriormente quedó después de que se habilitaron estos sistemas, y les voy a tratar de mostrar algunas cosas fundamentales. Primero que nada, los materiales roturados y después de 13 años de roturación. Como pueden ver ustedes, hay una pérdida de bases aquí, porque por eso el pH disminuye, tanto en KCl como en agua, y estoy solamente mencionando qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso específico de la materia orgánica, tenemos aquí un 1.2 gramos miligramos por gramo, y después de 13 años ya teníamos un poquitito más. El fósforo Olsen, producto de la adición tanto de compuestos orgánicos y inorgánicos, y por supuesto que hay una disminución de las bases intercambiables en ambos casos, tanto de magnesio como de potasio, no tanto de calcio porque hay mucho calcio en todos estos materiales volcánicos. Entonces, el propósito fundamental era que tuviésemos agregación, y esta agregación la logramos mediante la adición de materiales orgánicos, que son polímeros naturales, como está expresado ahí, y mediante el ingreso constante de productos que provienen de los abonos orgánicos a la solución de suelo, y finalmente estos terminaron activando la actividad biológica, que son los procesos que ayudan al fortalecimiento del carbono. Aquí les muestro un poquitito qué es lo que pasa con el tiempo. Aquí tenemos la parte baja, los años de cultivo, porque buscamos algunos tepetates que hubieran sido
habilitados según la historia de los ancianos hasta 100 años, y como pueden ver ustedes, al principio nosotros no teníamos prácticamente nada de agregados cuando recién establecimos o roturamos los tepetates, y a lo largo de los años pudimos ir viendo que se iban formando nuevos agregados, y simultáneamente el número de fragmentos que encontrábamos en el suelo iban disminuyendo. Como consecuencia de esto, tenemos una mejor infiltración del agua y del aire, comenzaban a proliferar las plantas y los microorganismos. Por lo tanto, lo importante que logramos es que se formaran los agregados y que se mejoraran las condiciones físicas y, por supuesto, las químicas de los suelos. En algún momento surgió la duda de cuál era el efecto de la glomalina. Hubo un periodo hace como 20 años atrás que hubo una locura por entender un poco la acción de la glomalina, y aquí solamente quiero señalar, donde está mi puntero, que los tepetates prácticamente, que está marcado con el número 1 romano, prácticamente no tenían ni carbono ni glomalina. Sin embargo, aquellos que en alguna manera fueron identificados, entiendes tú, como por ejemplo este que tengo aquí, que se le agregó cereales y ocasionalmente estiércol. Ya a lo largo de los años se logró formar eh, eh, ¿sí me escuchan ahora? Sí, parece que yo tuve una baja de voltaje en la casa y se me cayó un minuto el internet. Ya, Pero, ok. así que ahí volví a todo. Aquí quedo, digo que existe una relación entre la cantidad de glomalina que se estudió, particularmente Aurelio Báez, que es coautor de este trabajo, trabajó mucho en identificación y encontramos, entiendes tú, en términos generales, que la glomalina tenía la posibilidad de ayudarnos a acumular, de acumular, algo pasa aquí. Ahí. Y en este caso específico lo tengo expresado el mismo gráfico en términos de toneladas de carbono que puede capturar. Ahí, que puede capturar entonces los tepetates. Y aquí podemos ver que tienen el potencial de capturar en un plazo relativamente largo hasta 90 toneladas de carbono por hectárea. Existe una relación como consecuencia de la presencia de carbonatos, de carbono en el medio, del desarrollo de la biomasa microbiana, también lo estudiamos, y aquí tenemos la relación entre los años de cultivo y el carbono en la biomasa, y como pueden ver ustedes hay una relación bastante estrecha con un muy buen coeficiente de ajuste de la ecuación de regresión lineal. También identificamos el impacto que tenía los distintos tratamientos como la labranza y el carbono, en este caso específico, en el de más abajo, cuando nosotros solamente usamos monocultivo, y cuando utilizamos la labranza cero y el estiércol, evidentemente que la acumulación de carbono, según los datos históricos que pudimos reconstruir, era mucho mayor, y podríamos llegar a acumular hasta, en este caso, 2% de carbono, y eso es lo que nos dio la posibilidad de deducir que estos materiales habilitados para la agricultura tenían ese potencial de captura. Bueno, también estudiamos la naturaleza de los procesos de agregación. Como pueden ver ustedes, cuando nosotros agregamos materia orgánica a los sistemas, estos sí son en condiciones de invernadero,
pudimos ver que hay una gran formación de materiales que acumulan, en este caso agregados, que originalmente no existían. Las líneas punteadas son los fragmentos que habían en este material, y esto es los agregados, y ahí es donde se está acumulando el carbono. Entonces, pudimos llegar a acumular hasta un 4% de carbono cuando originalmente no teníamos prácticamente nada de eso. Y esto fue un trabajo que hicimos con Francisco Matus, que no sé si está por ahí presente, en petates cultivados en Tlaxcala, donde podemos ver entonces cómo la energía necesaria para poder sacar este carbono que nosotros teníamos asociado era importante, por lo tanto no se podía tener una cifra única, sino que había que definir primero la cantidad de energía que había que aplicarle, y como pueden ver ustedes, la mayoría del carbono está asociado con la fracción arcilla, y prácticamente en esta otra fracción, que es la arena fina, no tenemos acumulación de carbono, y ese sería el mecanismo fundamental de acumulación de carbono en estos tepetates. En comparación, también en trabajo realizado con la doctora Claudia Hidalgo y con Francisco Matu y nuestros estudiantes, aquí tenemos lo que pasa con unos andosoles, y en este caso específico tenemos la cantidad de material que está asociado con el limo, entiendes tú, y a la medida que nosotros empezamos a incrementar la cantidad de energía aplicada al sistema, todo esto se hizo utilizando una microsonda de ultrasonido para poder remover entonces el carbono que estaba presente en los sistemas. Todos estos trabajos están publicados en los materiales que les mostré al principio. También estudiamos la mineralización de los residuos de cosecha para poder explicar de dónde venían esto con distintos sistemas de tratamiento, y en términos generales pudimos ver que sí había actividad microbiológica porque había pérdida de peso de todos los residuos de cosecha que nosotros estábamos utilizando en los distintos sistemas de cultivo que estamos empleando aquí. No es necesario que los detalles, solamente quiero mostrarles la tendencia y que el proceso de la microbiológico de descomposición se ocurría. También medimos las emisiones, porque hay pérdidas evidentemente como consecuencia de esto, y aquí tenemos distintos tipos de tratamientos. T1 son los tratamientos, no corresponde al tepetate 1, tepetate 2. Los tratamientos T1, T2, no importa cuáles ellos han sido, y lo más importante aquí es que este es el tepetate 1, que es un tepetate sin roturar. Prácticamente tenemos muy escasa producción de CO2, pero en la medida que nosotros empezamos a incrementar, por ejemplo, cultivos, la cantidad de materia orgánica, 40 toneladas, que le aplicamos esto por hectárea, y poníamos cultivos como cebada, se incrementaba radicalmente la producción de CO2 de los sistemas. Y relacionamos esas pérdidas fundamentalmente con los sistemas pluviométricos durante 2 años, y podemos ver que realmente era durante el periodo de lluvias, que es lo que ustedes tienen aquí, fundamentalmente la máxima pérdida de CO2 desde los sistemas. Entonces, con todos esos antecedentes, yo me atrevería a formular algunas conclusiones generales. Primero, que es posible incorporar los tepetates a la producción agrícola mediante estos procesos de habilitación, empleando fundamentalmente materia orgánica adicionada y generándola in situ mediante una secuencia de cultivo, una rotación de cultivos que nos dejaran altos contenidos de residuos. Fundamentalmente leguminosas y cereales de grano pequeño que tengan una densidad radical bastante grande. Calculamos de manera empírica que el potencial de captura de carbono era de aproximadamente 90 toneladas por hectárea en periodos relativamente largos, 20, 30 años, y roturación genera primero fragmentos que son totalmente carentes de carbono, pero que con la adición de materiales orgánicos se formaba en agregados que eran donde encontramos
el carbono, fundamentalmente en las fracciones finas, como lo mostré. Están asociados, como les dije, a la fracción limo-yarcina. La glomalina, que fue otra cosa que estudiamos en ese momento, favorecía la agregación y acumulación de carbono. Y finalmente, que esta habilitación de los tepetates totalmente improductivos, que son grandes cárcavas, como ustedes pudieron ver, tiene una importancia social de la cual no hablé, pero realmente también los proyectos incluyeron este tipo de cosas. Yo quiero agradecer primero que nada a ustedes por la invitación a hacer esta presentación y a la ex comunidad económica europea por el financiamiento de todos estos estudios, y quiero mostrarle aquí a los tres mosqueteros. Realmente dos de ellos ya nos abandonaron, pero aquí está el doctor Gerd Werner, el que estoy mostrando con mi punta, el doctor Claude Zebrowski, editor del último libro, y quien todavía nos acompaña, el doctor Paul Quantan, que fue maestro de la doctora Claudia Hidalgo y de Cristian Prat en sus procesos de formación. Y por supuesto a todos los participantes activos de este proyecto, de todos los países, México, España, Francia, Alemania, Italia, Chile, Nicaragua, Ecuador y Estados Unidos, porque realmente fue un proyecto colaborativo. Finalmente concluyo, esto fue en Chile, esto fue muy simpático. Esta señora, probablemente la gente de por ahí la conocen ustedes, era la directora del Museo de la Inmigración Alemana. Estaba cerrado el día. Esta señora de aquí es la directora, era la directora del Museo Nacional de Antropología y Historia en el estado de Puebla, y cuando llegamos a visitar el museo estaba cerrado y dijo, deme el teléfono, le pidió al guardia, la llamó, y esta señora tuvo la gentileza de venir y nos contó toda la historia de la inmigración alemana en el sur de Chile. Y esto fue otra cosa que hicimos en Chile en una... ¿Perdón? Con eso concluyo y le agradezco mucho. Bajo la presentación. No, no hay. Bajo la presentación, y si hay preguntas y si queda, si queda tiempo, se los acepto cualquier pregunta, y probablemente algunos otros me pueden ayudar. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Ingrid, usted tiene la palabra. El micrófono, Ingrid. No se escucha, Ingrid, está apagado tu Ahora micrófono. sí. Gracias, Jorge, por tu exposición. Ahora sí tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. En primer lugar tenemos a Francisco Matus. No sé si la quiere hacer personalmente. Hola, buenas tardes o buenos días, Jorge. No Hola, sé, Pancho. Buenos días. gusto saludarte. Igualmente, no se pierda. Ya. Siempre estoy presente en el corazón, por lo menos. Mira, tengo una duda. Dice, gracias por esta interesante charla, como siempre, pero mi duda tiene que ver con el balance de carbono. ¿Se ha realizado un balance de carbono entre la captura y lo que se pierde inorgánicamente por bajar el pH? Porque al bajar el pH me da la impresión de que hay mucha producción de carbono inorgánico por la reacción de los carbonatos. Así es. No, la respuesta es muy corta. No, porque cuando se acabaron los fondos de la Unión Europea, se acabó la investigación con estos materiales que son, como te digo, más de cosas de carácter histórico, porque déjame contarte algo. Tuvimos que rescatar fotos de muchas partes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo teníamos discos de 3,5 y probablemente mucha de esa información quedó grabada en esos discos, y hoy día no teníamos ninguna posibilidad de leerlos. Por eso las fotografías no son muy aceptables. ¿Ya? Bueno, pero no se ha hecho y creo que es un tema interesante, pero por lo menos en México no vamos a conseguir el financiamiento para hacerlo. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Pero sí es interesante lo que tú planteas, porque no sabemos. Lo que sí es cierto es que el balance es positivo, porque el carbono queda ahí. ¿Ya? El carbono está ahí acumulado, lo que se agregó. Gracias. Parte, por lo menos. Bueno, cedo la pregunta. Si hay alguien más interesado en hacer alguna pregunta, cedo la palabra. Cristian. Bueno,
Estoy en el aeropuerto de Santiago, acabo de llegar de Francia, así que a lo mejor hay mucha, por eso se escucha mucha bulla alrededor. Bueno, unos comentarios para complementar. En relación a los datos que presentó Jorge, se ve que realmente los 3, 4 primeros años es donde cambia todo. Después, Jorge presentó un cuadro de 13 años, a los 13 años, pero en realidad entre los 3, 4 años y los 13 años los resultados son muy parecidos, digamos. Así que es importante ver eso porque en realidad el primer año que se roturaba y se cultivaba, teníamos resultados de producción mayor que el promedio regional. Entonces realmente sí funciona. Otro pequeño comentario del maíz. Bueno, lo mismo Jorge dijo que no crecía y efectivamente el primer año es algo que tamaño así más o menos. Después el segundo año hay algo de verde pero sin mazorca. El tercer año ya tiene mazorca chiquitita y el cuarto año ya empieza a producir algo, ¿no? Entonces eso es seguramente relacionado a la microbiología de las micorizas o quién sabe, pero ahí tampoco se hizo estudios, siempre por el problema de fondos, más que todo, no por ganas. Así que es un tema que queda pendiente a investigar. En Ecuador, Jorge dijo que solamente las mujeres lo hacían a mano. Bueno, eso sí era cierto hace tiempo, pero ya bueno, resulta que en Ecuador casi siempre trabajamos a la par con México. México era más adelantado sobre las características mineral y todo eso del tepetate y en Ecuador no tanto, pero eran más adelantados al aspecto agronómico, luego fue al revés. Bueno, entonces trabajamos de manera conjunta y aunque en México se empezó desde hace 40 años, creo ahora, el programa de rehabilitación de los tepetates. En Ecuador, pero se paró, este programa se paró, desgraciadamente. Mientras que en Ecuador logramos retomar un poco mucho la investigación y a convencer, hicimos un mapa actualizado de las congaguas, como lo llaman allá, y desde hace 3 años hay un programa nacional de rehabilitación de las congaguas con Caterpillar, con fondos regionales y todo eso. Entonces hay una dinámica que está realmente muy actual y a grande escala, al contrario de México, como decía, desgraciadamente. ¿Y qué más? Bueno, que todos los estudios que hicimos estábamos siempre enfocados al sistema agrícola tradicional, vamos a decirlo así, ¿no? Entre cereal o maíz bueno, siempre probábamos unas cositas al lado, pero en realidad el problema social, como lo comentó Jorge, que siempre lo teníamos a mano también, era que todos esos trabajos son bastante caros, era como $1000 la hectárea, que tampoco es tan exagerado, pero con los precios de los cultivos, la gente dejan de cultivar y dejan de ser campesinos. Entonces empezamos a desarrollar después otra alternativa que sacamos a nivel de investigación participativa con los campesinos y producir agave, que es lo que presentó Jorge, unas fotos ahí, y que funcionó súper bien, porque agave significa mezcal o tequila y es muy, muy rentable. Entonces trabajamos sobre el tema de agroforestería, de ver con agave, y eso exportamos entre comillas a Ecuador, y finalmente hoy en día hay una organización de productores y transformadores de agave que se organizan para ponerse de acuerdo sobre el sistema de producción, que sea lo mismo, que sea bien hecho, que haya una denominación de origen y todo eso,
para vender un producto de sus agaves y permitir así, de esta forma, de recuperar los terrenos y estar seguro que la gente sí lo van a hacer y que van a vivir de eso, que es lo principal. Nada más. Y las fotos son fotos de papel, las fotos mías de papel que estaban en transparencia, que la saqué en foto, que la escaneé con un scan no tan bueno, y por eso que las fotos no son tan buenas, pero sí tenemos este problema que hay muchísimas fotos acumuladas y que hay que todo un trabajo de rescate de estas cosas. Creo que no solamente es nuestro caso, pero de todos que trabajamos ya desde décadas y que deberíamos hacerlo todos porque sí, hay muchas fotos muy valiosas de nuestros trabajos que están un poco perdidas en realidad. Y nadie la ve. Mientras no está en la web, no existen casi. Así que un llamado para todos nuestros trabajos, no solamente de Cangabo y Tepetates, sino de nuestra larga producción de fotos de cada uno, de tratar de escanear fotos para poder meterla en la web y que sea útil para todos. Ya. Un comentario adicional, Ingrid, si me lo permite. Claudia quiere mencionar algo que ella ha seguido haciendo en relación a la identificación de los compuestos orgánicos. Claudia. Buenos días. No, solamente quería comentar que esta es una, digamos, una vista de nuestra visión para el estudio de la dinámica de carbono en los suelos. Nosotros estudiamos los almacenes, estudiamos los flujos, complementado ahora los flujos con los flujos de óxido de nitroso y metano con equipos ya más nuevos. Y conjuntamente con todo ello, pues estamos evaluando ya la parte más básica de los modelos ya para poder entender esta dinámica de la agregación y el papel del carbono en la formación de los suelos, que es ya la identificación y caracterización de la materia orgánica a partir de su labilidad, la formación de compuestos más lábiles, menos lábiles, y el uso de técnicas como el TDS y otras que nos permiten entonces tener el DSC, que nos permiten tener una información más claras del aporte o del rol que tiene este tipo de materia orgánica en cuanto a la captura del carbono y a la mineralización de este. Entonces, es una visión de nuestro esquema del estudio del carbono, de su ciclo, conjuntamente con el nitrógeno en nuestros sistemas y agroecosistemas de México. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar. ¿Todavía tenemos tiempo? May I ask a question in English? Sure. Yes. Yes. Sorry. Well, your deep plowing or deep loosening of these Tepetates horizons, how long does it really last to keep it in that weaker stage, and how far can you, on the long run, stabilize the new formed, let's say, broken blocks by carbon, organic carbon, and or how often do you have to repeat that deep plowing? Thank you for the question, Doctor. I have the impression so far that the habilitation of the Tepetates keeps the aggregates working at least for 20 years. We haven't have a need of repeating all these operations in most of the rehabilitated Tepetates. So I will say once you start introducing organic matter into the system start working. It's like making wine. When you put the microorganisms inside, okay, the fermentation start working alone. And we have these aggregates keep permanently. I think this your question should be put together with the question of Francisco Matus. Try to establish a balance of the carbon that it has been lost and the carbon we are been adding in the system. But
so far we are not repeating any of these habilitation techniques that we introduced at the very beginning. Okay, thanks so much. We have another experiment. We are using now, I forgot to tell that, certain tropical grams, okay, gramíneas to habilitate the tepetates. And it is working quite well. We were studying the root development, and so far we are using certain models, okay, in greenhouse, and we are having now the experiment in the field. But this experiment are not concluded, so I don't want to give any advance of that materials, okay? Okay, But thanks so much. we are trying to increase the carbon using certain pastures, yeah, and other legumes, and trying to join this activity with the animal feeding. Okay, thanks. To complete what Jorge says, I said, in fact, we are turning volcanic tuff in soil, a loamy soil. So after you had the compartment of loamy soil. If you pass with an engine where the soil is wet, you will compact the soil and we'll have the problem of the compacted soil. So the things are staying like this. If you and more carbon you put, better the soil will be. We have never problems about that. We just manage this kind of soil as a loamy soil with all the precaution and take care of this kind of soil, with especially in regard with the soil erosion. About the fragments, we had in one plot we tried to make a deeper work of the tepetates, and instead to work at 40 centimeters deep, we try to reach 60, 70 centimeters. And thinking that we will increase the capacity of soil to catch the water, to maintain the water, because there this is a very strong problem with the lack of water for the agriculture. And the problem that's to do that we're obliged to pass the double, two more times with twice, at least twice with the engine, and he was crashing completely the fragments. And so we had a power instead of to have fragments. And that the result was obvious with the first rain. It was terrible. We have the worst soil erosion there. The crust started immediately, and it was a mess. And in fact, as we had a crust, it was impossible for the water to go inside the volume of soil where it was supposed to go. So it was the best. It was a good worst idea. Okay, thanks. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas, si alguien está interesado. Doctor Burbano. Ingrid, primero saludar, ¿no es cierto?, a Jorge, es un placer, es Marilu Mora. Marilu Mora. Okay, Marilu. Hola, Marilu. Primero un placer verte tantos años y siempre un gusto escucharte. Así que encantada de haber estado y tener la oportunidad que Jorge nos da, ¿no es cierto?, de este ciclo de charla. Mi pregunta tiene relación con que no sé si lo dijiste en algún momento, cuál es el rol del agua en todo rehabilitación. Porque obviamente tiene un rol muy importante, pero no sé si ha estado estudiado, hay un régimen de agua en las parcelas de investigación. Eso me gustaría si tú tuvieras alguna información para anexarlo, ¿no es cierto?, con los flujos de carbono y todo lo que hoy día, ¿no es cierto?, se estudia,
pero es importante conocer en este proceso el rol del agua, así que lo tienes por ahí, ¿no es cierto?, a mano. Gracias por tu pregunta, Marilú. Tenemos el experto en la pantalla. Realmente yo trabajé fundamentalmente en la parte agronómica y en la parte química del sistema. La parte física la manejó otro grupo y se hizo muchos trabajos, ¿ya? Yo no sé, Cristian, si brevemente, porque el tiempo es breve, por favor, sé breve, le puede responder a Marilú todo lo que ustedes hicieron, ¿ya? Bueno, sí, todas estas parcelas eran parcelas de erosión en realidad, eran de 1.500 metros cuadrados. Entonces teníamos el agua que salía de la parcela y teníamos también muestreo continuo, medición continua del perfil, de los perfiles. Entonces todos estos datos los tenemos y están publicados sí, en general. También había balance, sí, el balance hídrico a nivel de agronómico también, claro. No sé qué más puedo decir en relación a eso, Jorge. Yo puedo decir, específicamente tu pregunta, yo te puedo decir que toda esta parte del movimiento de agua a nivel de los agregados, yo creo que necesita ser revisado y reestudiado en su momento. Sin embargo, como no hay interés en la rehabilitación en este momento, no estamos parados desde ese punto de vista y estamos colocando nuestros esfuerzos en otro tipo de estructura. En este momento, en lo personal, yo estoy más preocupado de las emisiones de N2O. Por ahí vi a Francisco, gusto de saludarte. Lindos días que pasamos en Osorno. Visitándolo a ellos, aprendimos muchas cosas de las pérdidas de óxido nitroso. Y evidentemente que no hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con los tepetates específicamente, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Hay que seguir trabajando. Sí, la cuestión es que las lluvias que hay allá son muy intensas, muy cortas y en realidad nunca logramos a recortar, a rellenar el perfil de suelo de humedad. Entonces hay mucha evaporación, mucho consumo de agua, poca agua que viene. Eso, no sé si sería respuesta a la pregunta. Perdón por el ruido, pero son muy bulliciosos los chilenos en los aeropuertos, parece. Ingrid, nuestra presidenta de la Sociedad Chilena, creo que tenía una pregunta. Mónica Antillán, ¿dónde estás? No te veo. Aquí estoy, profesor Echevers, ¿cómo está? Un saludo a todos. Jorge nomás, nada de sí, profesor, no. Jorge. Bueno, muchas gracias, ¿cierto? Lamentablemente llegué un poco tarde, estaba en clase, pero me costó ahí cerrar la clase antes de poder llegar a la presentación. Por lo tanto, no escuché la presentación completa, quizá a lo mejor la pregunta puede que lo hayan mencionado en la parte inicial. Respecto a la parte de secuestro de carbono, quizás una opinión respecto a su conocimiento y al estudio en este campo. Usted sabe que estamos ahora trabajando, ¿cierto?, desde la sociedad y muchos de los que están en esta reunión están en las mesas científicas técnicas trabajando, ¿cierto?, en establecer las bases, la justificación, los principios, las diversas definiciones respecto a una potencial legislación de suelos aquí en Chile. Mi pregunta es un poco más general, quizás vinculado a la temática. ¿Qué cree usted que es fundamental que debiese quedar incorporado, ¿cierto?, desde lo que tiene relación con el secuestro de carbono en suelos aquí en Chile, pensando en la diversidad que tenemos, ¿cierto?, y en el escenario que usted yo sé que conoce muy bien. Evidentemente, mira, te puedo dar mi opinión personal al respecto. Yo he llegado a la conclusión
y he trabajado con algunos cultivos, específicamente con caña de azúcar, que me ha sorprendido la cantidad de carbono que puede almacenar, mucho más que los bosques, ¿sí? Claro que en Chile no tiene la posibilidad de establecer caña de azúcar, ¿sí? Sin embargo, como te decía, la caña de azúcar, como cualquier otro cultivo que tiene un tremendo sistema radical, muy poco estudiado, ¿sí? Tiene la capacidad de almacenar, ¿sí? Pero tenemos que estudiar los mecanismos que van desde el almacenamiento hasta lo que podríamos llamar la captura definitiva de ese carbono en el suelo, ¿sí? Sabemos que hay carbono ahí, pero tal como lo mencionó alguien, o Pancho, si mal no recuerdo, los balances entre lo que realmente estamos capturando y la información preliminar que tenemos es que el balance es positivo, que este tipo de cultivo es favorable y sin ninguna duda dentro de las políticas públicas tenemos que incorporar el suelo como un elemento siempre y cuando lo manejemos adecuadamente, ¿sí? El tipo de cultivo, los manejos y ese tipo de cosas. Entonces, felicitaciones porque en Chile nos llevan ahí la delantera en una legislación de suelos. Esa sería mi respuesta. Sí hay que incorporarlo dentro de la legislación. Mucho énfasis en la forestería y poco énfasis en la cosa básica, que es donde nosotros realmente secuestramos, palabra que en México está medio prohibida, eso de secuestro, entonces no nos gusta usarla. Captura nomás de carbono. Ok, ahí lo dejo. Hernán Burbano quería realizar una pregunta. Sí, sí, yo creo que la conferencia que nos acaba de ofrecer Jorge demuestra el rigor con que hicieron su investigación de años atrás. Y yo rescato unos 3 elementos. Él habla de los ancestros de las culturas, cómo tenían estos tipos de suelos para cobrar impuestos. Pero allí yo rescataría la etnoedafología. Y cuando Jorge concluye, habla que eso tiene importancia social. Entonces, es un trabajo pensado sobre los hombros de los ancestros, dirigida a la sociedad actual, pero con muchos elementos serios de seguirle la pista al carbono con los agregados, con la glomalina, y encontramos que la persona que Jorge introduce nos dice que está trabajando en los almacenes o en los compartimentos de carbono. Yo con esto quiero poner como un ejemplo para la gente joven que está trabajando en investigación, que las investigaciones son procesos y que cuando el proceso está bien concebido, se tiene la posibilidad de que haya continuidad. Así, no importa, Jorge, que acaben los medios de financiamiento como tienen que acabar porque no son eternos. Y yo diría finalmente, como, y usted lo dice también en la última intervención, que la parte básica se tiene que cruzar con la agronomía. Y yo veo que hay un cruce de edafología muy bonito con agronomía, y ustedes fueron visionarios porque lo que hoy se está trabajando con alguna intensidad de fijación de carbono, en Colombia tampoco se vuelve a hablar de captura o de secuestro de carbono, porque uno no sabe qué es más grave, si que lo capture el Estado o que lo secuestre los de la guerrilla o cosa por el estilo. Yo di una pelea hablando de fijación de carbono, pero me ganaron. Y entonces casi nadie habla de fijación de carbono, pero ustedes se adelantaron a estos procesos. Entonces, reitero, los jóvenes investigadores tienen que pensar que la investigación con rigor se hace por lo menos a mediano plazo, para sentar unas bases que permitan luego, con las herramientas y tecnologías actuales, continuar haciendo la disección de lo que se estudió con buenas bases al principio. Y quisiera aprovechar para darles un saludo, expresar mi solidaridad a los colegas mexicanos por la muerte del doctor Mario Molina, que era nuestro científico premio Nobel, que falleció, yo diría que prematuramente, a los 77 años. Entonces, gracias, Jorge, y un gusto escucharte y volvernos a encontrar
así sea por estos medios virtuales. Gracias, Hernán. Nos conocemos desde hace muchos años y siempre he considerado, y se lo digo a mis estudiantes, que usted es un filósofo de la ciencia del suelo en América Latina. Esperamos seguir escuchando sus reflexiones importantes. Así Gracias. es, que los jóvenes aprendan de lo que los viejos tenemos que darles. El doctor Molina, con cual tuve el gusto de trabajar 2 años, ¿ya?, en una comisión que se llamaba el 4C, que era la comisión coordinadora de cambio climático, nos ayudó muchísimo, era un tipo muy brillante y todos lo lamentamos, su partida demasiado joven para realmente la gente que realmente lo apreciamos. Muchas Yo le gracias. he dicho lo mismo del doctor Molina a Laura Berta, porque ahora que se están entregando los premios Nobel, uno le da más valor a que teníamos un mexicano, un latinoamericano con ese nivel tan alto. Ojalá pues a futuro podamos tener otros premios Nobel en América Latina. Gracias, Jorge. Gracias, Hernán. Yo creo que... ¿Puedo hablar? Adelante. Sí, creo que en el caso del doctor Mario Molina se conjugaba algo de lo que usted ha mencionado, doctor Burbano, en el sentido de que las investigaciones en ciencia no solamente pueden y deben abarcar la parte científica, sino también la social, y dentro de la social, muy importante la educativa para realmente lograr un avance. El doctor Mario Molina, aun cuando era químico, fue una persona capaz de entender muy claramente que no solamente la parte científica y por tanto de la ciencia dura era importante, sino que el impacto de esa ciencia dura en la sociedad era igualmente importante. Y en ese sentido, bueno, creo que él fue para mí uno de los pioneros en cuanto al apoyo al proyecto educativo de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. En su primer año a nivel latinoamericano, el proyecto educativo de la Sociedad Latinoamericana para Niños y Jóvenes tuvo la gran suerte de contar precisa y exactamente con el doctor Mario Molina en Cuba, en Varadero, Cuba, que fue el primer simposio latinoamericano que hicimos para niños, y él fue el conferencista principal, no para los científicos, sino para los niños en el simposio para niños y jóvenes. Realmente durante todos estos años, sobre todo los primeros años, porque después obviamente él estuvo cada vez más ocupado en una gran cantidad de temas y de, bueno, trabajos diferentes con muchas sociedades y muchos países, pero durante al menos los 10, 15 primeros años del proyecto educativo latinoamericano, siempre de forma constante, fue apoyado en forma directa por el doctor Mario Molina. Entonces, por supuesto que es una pérdida para nosotros porque son muy pocos los científicos que tienen esta gran visión de contemplar que la ciencia es una sola y que esa división entre las ciencias duras y las ciencias sociales pues es artificial, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, este proyecto impulsado desde la Comunidad Europea, fundamentalmente por el doctor Werner, que fue con quien más, vamos a decir, relación logré llegar a tener o conocimiento del mismo, pues también fue igualmente importante la presencia, como dijo el doctor Echevers, del trabajo de las mujeres, pero igualmente no solamente fue un trabajo desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista edafológico, sino también desde el punto de vista social y educativo, en donde, como dijo el doctor Echevers, es imposible en esta presentación haber abarcado todo, pero también fue muy importante todo el estudio social realizado por la doctora Emma Zapata, trabajando fundamentalmente con mujeres en el estado de Tlaxcala para la recuperación de estos suelos de tepetate, y lo poquito que alcanzamos a trabajar en conjunto con la doctora Emma Zapata pues prácticamente la colita los últimos años respecto a iniciar el proceso educativo con niños. Desafortunadamente, pues el proyecto estaba finalizando, pero ojalá que todos pudiéramos tener esa apertura de mente que logró tener el doctor Mario Molina para entender realmente que la ciencia es una sola
y que la práctica de la interdisciplina, si bien es deseable, en realidad debería de convertirse en una misión para todos nosotros. Muchas gracias por permitirme hablar de ello. Gracias, Laura Berta. Solamente me voy a permitir introducirla porque a lo mejor algunos de ustedes, sobre todo los jóvenes, no saben quién es ella. Ella es la presidenta electa de la International Union of Soil Science Societies y es la primera mujer que ocupa ese cargo y es latinoamericana. Entonces esperamos que su mandato nos ayude muchísimo, ya está en funciones y muy preocupada de la parte educacional en la parte de suelo fundamentalmente. Su proyecto que lo ha llevado a varios países de América Latina, los suelos de mi nación, o estos son los suelos de mi nación, no recuerdo exactamente. Creo que ha sido instrumental para crear conciencia sobre la importancia del suelo entre los niños fundamentalmente. Muchas gracias, Laura Berta. Pero ahora ya es, la USS va a la escuela. El proyecto educativo ahora es la USS va a la escuela. Porque ahora pretendemos rebasar a Latinoamérica y lo estamos logrando. En este momento ya incluimos, bueno, siempre han estado incluidos España y Portugal, porque son parte de la sociedad latinoamericana, pero estamos trabajando con Polonia, con Italia, un poquito con Inglaterra, porque la situación en Inglaterra se complicó muchísimo, con Canadá, y bueno, pues estamos abiertos a todos los que quieran participar. Ya ahí en la sociedad chilena ya les participará Mónica y fundamentalmente también la doctora Valle acerca de todo lo que pretendemos hacer para este Día Mundial del Suelo. Aprovecho para invitarlos. Este Día Mundial del Suelo pretendemos que desde la sociedad latinoamericana y el proyecto USS va a la escuela, en esta ocasión, el festejo del Día Mundial del Suelo, no sea nacional en cada uno de nuestros países, sino como Latinoamérica Unida. De hecho, ese es el logo y ese es el eslogan, Latinoamérica Unida, por la preservación de sus suelos y la diversidad de los mismos. Entonces, pues están todos invitados, ya tanto Mónica como Susana les harán llegar a nivel nacional todo lo que pretendemos trabajar, pero vamos por un trabajo unificado para preservar los suelos, preservar la biodiversidad de los mismos, que es el eslogan de la FAO desde, bueno, para este año, pero no desde cada nación o desde cada universidad, sino Latinoamérica Unida. Gracias. Okay. Le agradecemos a la doctora Laura por su intervención y por acompañarnos en nuestro ciclo de conferencias. Quería decirles que hay una interesante conversación que se ha generado en el chat con Felipe García. Tal vez él quiera hacer la última intervención para ya ir finalizando nuestro seminario, si está ahí. Muchísimas gracias. Felicidades, Jorge. Siempre es un placer oír tus pláticas y uno aprende muchísimo. La verdad es que es un lujo oírte. Y básicamente lo único que quería comentar es que además de ligar lo que pueden dar los suelos como fijación de carbono, utilicemos ahora la palabra fijación, creo que políticamente es más correcta, hay que ligarlo a otros servicios edáficos como sería el almacenamiento de agua y ahora la biodiversidad. Yo he tenido la ventaja de trabajar con los ecólogos, bueno, yo soy ecólogo, y mucho lo que comentó algún día el doctor Sarucán es que veía un conflicto de presencia entre la cuestión de captura de carbono y el mantenimiento de la biodiversidad, y yo le decía, no, es que no se ha logrado ligar el papel de la biodiversidad en la captura de carbono, y como tuve la fortuna de participar en un reporte especial del IPCC el año pasado, una de los datos que nos hace falta y que no encontré para zonas áridas, cómo ligar los inventarios de biodiversidad, principalmente microbiana y edáfica, con los procesos de captura de carbono. Entonces, pues básicamente es mi comentario. Les agradezco mucho que me hayan dado la palabra. Un abrazo. No sé si Jorge quiere hacer algún último comentario sobre eso. Muchas gracias a todos por su asistencia, por las preguntas y recordarles a todos aquellos que quieran conocer de dónde venimos, y me lo ha recordado Felipe. Yo tuve el privilegio
de redactar 2 capítulos finales del Millennium Ecosystem Assessment. Y de aquellos que es un reporte muy poco conocido, diría yo, por el ambiente académico. Y yo les recomendaría que ubicaran estos documentos. Hay una versión ejecutiva breve, los otros son como 4 o 5 tomos muy gruesos, pero ahí hay un capítulo que tiene que ver con fertilidad de suelo y otro capítulo que tiene que ver con la parte de uso o degradación de los suelos, donde a mí me tocó intervenir gracias a la invitación del doctor Sarucán, que para los que no lo conocen es el director de la Comisión de Biodiversidad, puede que tenga otro nombre, de México, perdón, Comisión Nacional, CONABIO, Comisión Nacional. Si ustedes se meten en la página de CONABIO, podrían ver cosas extraordinarias, desde, qué sé yo, la historia de los maíces en México, y lo menciono esto porque hace muy poco dio una conferencia sobre eso el doctor, o de la historia del desarrollo de los ajíes y de todos los productos que México le brindó al mundo, porque tuvieron su origen aquí en este territorio, y que venía desde tiempos ancestrales. O sea, se supone que el maíz se domesticó hace, qué sé yo, 8.000, 9.000 años, y antes que eso las calabazas. Bien, muchas gracias nuevamente a todos, José, por invitarnos a esto, a Ingrid por haber dirigido esto, y a todos los que formularon preguntas y asistieron a ello, y a todos los que participaron en estos 2 grandes proyectos tremendamente interesantes para nosotros. Muchas gracias y buen día. Ya. Bueno, para ir finalizando, te agradecemos profundamente, Jorge Echever, la presentación, tu exposición y la discusión ha sido muy interesante. Y quiero dejarlos invitados para el próximo 22 de octubre. Tenemos una charlista, la doctora o candidata doctora Doreen Brown, de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Nos va a hablar sobre la matriz innovadora para cuantificar pactos, inversiones en agua y suelos, estudio de caso en Imbabura. Imbabura es la provincia de la zona norte del Ecuador, que está, donde hay una alta influencia también de suelos volcánicos. Así que los invitamos para esta próxima oportunidad. No se olviden, el 22 de octubre. Hasta luego y que tengan una buena semana. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, Ay, chao. no los felicitamos porque fue el Día de Independencia de Chile, pero no tuvimos reunión en ese momento. Así que yo los felicito. ¿Ok? Chao. Gracias, chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias también.